transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100,000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es Hablemos de Historia. Felices fiestas patrias, amigos y amigas, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Historia. Ya estamos en la tercera edición de la serie del nacimiento de una nación, la historia de la lucha por la independencia. En el capítulo pasado te conté sobre la primera fase de la lucha insurgente, la protagonizada por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y en esta ocasión continuaremos con la historia de José María Morelos, la Junta Gubernativa e Ignacio López Rayón. Dicho esto, comencemos entonces. Yo soy Alex Martínez y esto es Hablemos de Historia. Antes de la muerte y captura de los primeros líderes insurgentes, sucedieron dos cosas importantes. En octubre de 1810, el cura José María Morelos y Pavón, oriundo de Valladolid, se entrevistó en Charo, Michoacán, con Miguel Hidalgo, quien le encomendó levantar las provincias del sur de Nueva España en favor de la insurgencia. Y en marzo de 1811, durante su camino hacia el norte del virreinato, los jefes rebeldes cedieron la jefatura de las fuerzas insurgentes a Ignacio López Rayón. Rayón, nacido en Tlalpujagua, hoy estado de Michoacán, mostró pronto su simpatía al movimiento insurgente, motivando a sus vecinos a sublevarse. Su primer contacto con los rebeldes lo tuvo a través de las acciones de un tal Antonio Fernández, quien precediendo a Hidalgo en su marcha hacia México y pasando por Marabatío, cercano a Tlalpujagua, realizó grandes destrozos y pérdidas económicas a las haciendas españolas, por lo que Rayón decidió enviar una misiva a Fernández, sugiriéndole un plan de creación de una junta que representara la autoridad de Fernando VII, a fin de evitar la dilapidación de bienes y que en su lugar se emplearan en apoyar la revolución. Fernández consultó dicha propuesta a Hidalgo, quien la aprobó, ordenándole ponerse a las órdenes de Rayón y mandando una carta a este, donde lo felicitaba y le motivaba a continuar operando con el plan propuesto. Debido a estas acciones, atrajo la atención del gobierno virreinal, como ya vimos entonces, a cargo de Francisco Javier Venegas, quien lo mandó a aprender. Sin embargo, Rayón logró escapar y se unió a las fuerzas de Hidalgo en Marabatío, donde fue nombrado secretario de este mismo. Lo acompañaría en la batalla del Monte de las Cruces y posteriormente regresaría a su hacienda para invitar a sus hermanos a unirse a la lucha. Se volvió a reunir con Hidalgo en Valladolid, después de la derrota sufrida por este en Aculco. Una vez tomada Guadalajara, a Rayón se le otorga el título de secretario de Estado y del Despacho, equivalente al nombramiento de ministro universal. Con este carácter, firma junto con Hidalgo el bando de abolición de la esclavitud el 6 de diciembre de 1810. Organizan la audiencia a manera de gobierno provisional nombrando a José María Chico como presidente y además encomiendan a Francisco Severo Maldonado la creación del primer periódico insurgente, El Despertador Americano, utilizando por primera vez la imprenta en favor de la causa insurgente. Tras la derrota en Puente de Calderón, Rayón logra salvar una considerable suma de dinero, con la cual huyó hacia Aguascalientes para después encontrarse con los jefes del movimiento en Zacatecas, ya con Hidalgo degradado del cargo. Finalmente, en vista de que no hay más remedio que seguir hacia el norte para reorganizar el ejército, comprar armamento y conseguir apoyo, el 16 de mayo de 1811 se nombra a Ignacio López Rayón, jefe del ejército insurgente en Saltillo. Como ya vimos, los líderes del movimiento fueron capturados en Acatita de Baján, por lo que Rayón decidió dejar Saltillo por considerarlo vulnerable, poniéndose en marcha de regreso hacia Zacatecas, acompañado de los restantes caudillos insurgentes, Juan Pablo Anaya, Víctor Rosales, Manuel Villalonguín y sus dos hermanos José María y Francisco, además de sus fuerzas que se elevaban a 3.500 hombres y 22 cañones. Los realistas, a cargo del teniente coronel José Manuel Ochoa, les dieron alcance en Agua Nueva, donde fueron tomados 77 prisioneros, por lo que Rayón decidió instalarse y dar batalla en Puerto de los Piñones. Rayón se presentó al combate en la mañana del 1 de abril, estando él al frente de la caballería.
Tras una jornada de 6 horas que al principio pareció ser desafortunada, sobrevino una gran victoria para los insurgentes. Así, siguieron su marcha hacia Zacatecas, mientras en el camino dejaban cadáveres, armas, cañones, todo a causa de la precaria situación del ejército que no contaba ni con las mulas suficientes para que cargaran dichos elementos. Después de descansar un par de días cerca de la ciudad, envió a Anaya y Rosales a reconocer las fuerzas defensivas zacatecanas, mientras él se posicionaba en el Colegio de los Misioneros de Guadalupe, no muy lejos de Zacatecas. Así, el 15 de abril de 1811, Rayón consumó junto a José Antonio El Amo Torres, otro colaborador de Hidalgo, la toma de Zacatecas, una verdadera hazaña para la entonces joven insurgencia. Torres se distinguió durante la batalla por tomar el Cerro del Grillo en la noche del 14 de abril, donde estaba la mayor parte de las fuerzas realistas, haciéndose de artillería, municiones, víveres y sobre todo plata. A diferencia de las huestes insurgentes de Hidalgo, el ejército de Rayón entró a la ciudad de manera ordenada y él mismo convocó a una junta con los pobladores principales de la ciudad para hacerles saber las intenciones de su ejército. Expuso sus ideas sobre la creación de un congreso compuesto de diputados nombrados por el pueblo y los diferentes sectores de la sociedad, pero que representara los derechos de Fernando VII. Nombró también una junta de gobierno compuesta por los mismos habitantes y no hubo incidentes de desorden. Desde Zacatecas envió a Calleja un documento fechado el 22 de abril de ese año, firmado por él y José María Lisiaga, otro caudillo insurgente, donde trataba de negociar, exhortándole sobre la justicia de la causa autonómica, y reiteraba la idea de creación de una Junta Nacional o Congreso en representación de Fernando VII. Sin embargo, Calleja desechó la idea y aprendió a los representantes insurgentes, entre ellos su hermano José María Rayón. Ofreció además un indulto a él y sus hombres, siempre y cuando depusieran las armas antes de su llegada a Zacatecas, pero esto fue rechazado y José María logró escapar. Mientras tanto, durante su estancia de un mes en Zacatecas, Rayón se hizo de recursos, uniformó a sus tropas, las disciplinó y se hizo de artillería, municiones y otros elementos de guerra. Una vez hecho esto, Rayón decidió salir de Zacatecas para dirigirse a Michoacán, donde consideraba podría hacer mejor frente a Calleja, dejando en aquel lugar a Víctor Rosales a cargo de 1000 hombres, con la consigna de salir de Zacatecas cuando Calleja estuviera a 2 días de distancia, para luego encontrarse en La Piedad. Se dirigió entonces primero a Aguascalientes, donde fue interceptado por los realistas en el rancho del Maguey el 3 de mayo, a poca distancia de La Piedad. Ahí se dio un enfrentamiento conocido como la Batalla del Maguey, donde Rayón resultó derrotado y sus recursos grandemente disminuidos. No obstante, siguió su camino, logrando finalmente instalarse en La Piedad, donde se dio cuenta que los oficiales a los que había convocado ahí lo habían abandonado, llevándose consigo los fondos que custodiaban. Se dedicó a reunir nuevamente recursos y armamento. Partió a Zamora, donde organizó una pequeña tropa que puso al mando de Torres, mandándolo a hacer frente a Pátzcuaro. Sin embargo, este fue atacado por el comandante Linares en el Cerro de la Tinaja, por lo que Rayón fue en su auxilio, obteniendo la victoria insurgente y posteriormente consiguiendo nuevos hombres y armamento. Con estas nuevas fuerzas, Rayón intentó avanzar sobre Valladolid, haciéndose algunos movimientos militares que lograron que los realistas se atrincheraran. Sin embargo, enterado de los refuerzos que habían llegado a estos, decidió seguir a Tiripetío. Ahí distribuyó a su ejército comenzando una guerra de guerrillas. Torres en Pátzcuaro y Uruapan, Navarrete en Zacapu, Mariano Caneiga a Panindícuaro y Manuel Muñiz a Tacámbaro. Mientras tanto, él marchó solamente con una escolta a Zitácuaro. Una vez en la ciudad, Rayón se dio la tarea de preparar la defensa en contra del ataque que se avecinaba de los realistas. Se hizo de víveres, fundió nueva artillería y mandó excavar una zanja alrededor de la población, la cual llenó de agua, obstruyó los caminos y retiró los víveres de las direcciones donde el ejército enemigo pudiera abastecerse. El virrey Venegas ordenó entonces atacar Zitácuaro, trabándose un pequeño combate el 21 de junio entre realistas e insurgentes, para el día siguiente encontrarse ya formalmente ambos ejércitos en la ciudad. En la lucha, los insurgentes comenzaron a replegarse hacia el interior de la villa de Zitácuaro, siguiendo un plan de señales acordado por Rayón previamente, con lo que los realistas no pudieron avanzar más allá del foso anegado que había mandado hacer el jefe rebelde.
Lucharon todo el día sufriendo grandes pérdidas y sin que los realistas pudieran tomar la plaza, quienes lucharon hasta la noche retirándose en primer lugar a la loma de los Manzanillos. Se cuenta la anécdota que Rayón ideó y aplicó una ingeniosa estrategia para acabar de diezmar el ánimo de los realistas y provocar su huida definitiva. Mandó reunir todos los asnos del lugar, a los que se les colgó un farol de papel, haciéndoles avanzar por el campo enemigo, lo que sorprendió y confundió a los virreinales, provocando que a la mañana siguiente se retiraran hacia Toluca. Tras estos meses de lucha, las ideas insurgentes fueron evolucionando y sin dudas madurando, por lo que Rayón decidió finalmente convocar a la junta que tanto se había buscado. Entonces mandó llamar al otro jefe insurgente, que de igual manera tanto dolor había causado a los realistas durante ese tiempo: José María Morelos. Poco tiempo después de haber iniciado la lucha armada en Nueva España, Miguel Hidalgo se encontró con un viejo alumno suyo, un cura oriundo de Valladolid de nombre José María Morelos y Pavón. Morelos, quien era bachiller en artes por la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, en 1795, había sido ordenado subdiácono y años después ya era presbítero de Valladolid, para después comenzar a ejercer el sacerdocio en diferentes poblados del suroccidente del virreinato, cosa que le valdría un amplio conocimiento de la geografía de la zona y el apoyo de sus feligreses. En octubre de 1810, conocedor del levantamiento de Hidalgo, que había sido su rector en San Nicolás, José María Morelos decidió visitarle y hablar con él. Al parecer su intención era ofrecerse como capellán, pero en el transcurso del encuentro que tuvo lugar el 20 de octubre, Hidalgo lo convenció de que aceptara una misión más importante: marchar a la costa del sur, reunir tropas y tomar el puerto de Acapulco, que Morelos conocía muy bien. El 25 de octubre, acompañado de una veintena de voluntarios mal armados, Morelos partió de Carácuaro hacia las tierras calientes del sur, en calidad de lugarteniente de Hidalgo. Tras este encuentro, Morelos regresó a la ciudad con intención de renunciar al curato y reclutar de entre la gente de Carácuaro a unos cuantos soldados. Logró reunir 25 hombres armados con lanzas y escopetas. Sus tropas entonces bordearon la costa y llegaron a Zihuatanejo, donde consiguieron que muchos de los pobladores, principalmente campesinos de bajos recursos, se adhirieran a su movimiento, y ya en Petatlán reclutó a muchas más personas para su ejército. Con aproximadamente 2,000 hombres, Morelos decidió tomar Tecpan, una pequeña población de la costa grande del actual estado de Guerrero, donde hicieron huir a la guarnición del ejército realista. Ahí se le unieron a Morelos los Galeana, Hermenegildo y Pablo, sobrino del primero. Ya para enero de 1811, ordenó a una parte de su ejército tomar el Cerro del Veladero, un monte que domina la entrada a Acapulco. El teniente de artillería, José Gagó, ofreció a Morelos entregarle la plaza de Acapulco sin resistencia. La fecha en la que se había pactado la entrega era el 8 de febrero de 1811. En ese día, los insurgentes estuvieron al frente del fuerte de San Diego, pero Gagó traicionó a Morelos, dejando a los insurgentes en medio del fuego. Entonces se ordenó la retirada a Tecpan, que fue organizada por los Galeana. Durante su huida reafirmó también las órdenes de Hidalgo, como la abolición de la esclavitud, la creación de un nuevo gobierno novohispano y la suspensión de deudas para con los peninsulares. Ya estando en la población, toma bienes de la iglesia para el financiamiento de su campaña y recibe en sus filas a los Bravo, Leonardo y sus hermanos Máximo, Víctor y Miguel, y el hijo de Leonardo, Nicolás Bravo, originarios de la hacienda de Chichihualco. Posteriormente también se les uniría Vicente Guerrero, un arriero originario de Tixtla, y un tal Miguel Fernández Félix, mejor conocido posteriormente como Guadalupe Victoria. Tras estos hechos, Morelos estuvo organizando su ejército, consiguiendo armamento, munición, hombres y a su vez asentando su poder en la zona paulatinamente. Posteriormente, recibió una invitación de Ignacio López Rayón para organizar un consejo de dirección insurgente. Fue en Zitácuaro, Michoacán, donde el 21 de agosto fue electa la Suprema Junta Nacional Gubernativa y se designa a Zitácuaro como capital de la insurgencia,
tal como Rayón, había ido moldeando el camino, aunque poco después, ante el ataque realista, la Junta se trasladó a Sultepec. Posteriormente, Morelos escribió a Rayón: Estoy resuelto a perder la vida por sostener la autoridad y existencia de la Suprema Junta. Asimismo, Rayón ordenó la publicación de 2 periódicos insurgentes, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, ambos dirigidos por José María Cos. En abril de 1812, la Junta redactó los elementos de nuestra Constitución, donde se estableció que el pueblo es el único soberano, y se consagraron los poderes de la Junta y la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho al trabajo. Posteriormente, Morelos escribiría a la Junta lo que a partir de ese momento marcaría el camino de la insurgencia, que hasta ese momento se había pronunciado a favor de Fernando VII. Que se le quite la máscara de la independencia. Eliminemos la mención del rey. Después marchó hacia Chilapa, donde estableció su centro de operaciones, reforzó las relaciones con los indígenas otorgándoles derechos como la apelación y eliminó los diezmos. Sin embargo, hubo un intento de sedición para impulsar el asesinato masivo de negros hacia blancos. Ordenó a sus tropas ir a la costa y calmó a los sublevados con la siguiente frase: Sería el hierro mayor que podrían cometer los hombres. Los cabecillas entonces fueron llevados a Chilapa, donde se les ejecutó. Así tomaría varias localidades del sur del virreinato como Tlapa y Zúcar, donde el sacerdote Mariano Matamoros se le unió, Chiautla y Cuautla. Mientras tanto, Hermenegildo Galeana tomó Tasco, donde logró apoderarse de varias vetas de plata, que fueron enviadas a la Junta Nacional, ya que tras la toma de Zitácuaro por Calleja, la Junta se quedó sin fuerzas para resistir el embate realista. Sobre esto mismo, Rayón le escribió a Morelos que le ayudase a salvaguardar el organismo, y este, enfermo de tuberculosis, aún así, partió a Tulancingo, donde derrotó a las tropas españolas comandadas por Rosendo Porter. De ahí, decidió marchar a Cuernavaca para reorganizar su ejército y estableció su centro de operaciones en el pueblo de Cuautla, lugar en el que planeó la toma de alguna ciudad de peso en el virreinato, tal como Puebla o la misma Ciudad de México. Por órdenes del virrey Venegas, Calleja preparó finalmente el ataque a Cuautla para de una vez por todas derrotar a Morelos. Por la madrugada del 19 de febrero de 1812, los hombres del ejército virreinal comienzan las hostilidades en la población. Los realistas creían que podían tomar la plaza en menos de 2 horas y que apresarían a los principales líderes de la insurgencia. Las huestes de Calleja estaban integradas tanto por destacamentos criollos como españoles, y sumaban unos 7,000 hombres. Por su parte, el ejército de Morelos, de unos 3,000 combatientes, tenían muchas menos armas y entrenamiento que los realistas. Estaba formado por negros y mulatos provenientes de la costa, campesinos pobres, peones y, cómo no negarlo, de todas las castas oprimidas del virreinato. Y bueno, tras ser derrotadas ese mismo 19 de febrero por la tarde, las tropas de Calleja huyeron en desbandada y más tarde se reorganizaron para poner sitio al poblado. El cálculo militar del brigadier lo llevó a cometer un gran error. Consideró que al tener una preparación inferior y poco armamento, las tropas independentistas no podrían resistir una ofensiva llevada a cabo por batallones militares bien entrenados y armados. Contaba también con que la precariedad de las viviendas de Cuautla, con cimientos de adobe y techos de zacate, no brindarían refugio seguro a los sitiados. De 1001 formas, los realistas intentaron quebrar la moral de los insurgentes y los pobladores, cortaron el agua, impidieron la provisión de alimentos y hasta contaminaron los pozos internos con animales muertos. Ante los ataques recurrentes de las tropas de Calleja, las humildes casas de los pobladores de Cuautla se desmoronaban. Los primeros días, hombres, mujeres y niños fueron presas del terror. Al transcurrir el tiempo, el estruendo de las bombas pasó a formar parte de su cotidianidad. Morelos y sus hombres lograron transmitirles un valor verdaderamente sobrehumano para luchar por la causa, y así, posteriormente, niños y mujeres se sumaron a la resistencia en Cuautla. Calleja entonces, ante el prolongado sitio, decidió otorgar un indulto a Morelos y sus hombres, a lo que éste respondió: Otorgo igual gracia a vuestra merced y a los suyos. El de usted, humilde servidor, el fiel americano, Morelos. Ni el hambre, ni los ataques, ni las muertes, nada podía frenar la causa insurgente. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, el 2 de mayo,
Morelos y sus hombres debieron romper el cerco de Cuautla. A las 2:30 de la mañana del 2 de mayo de 1812, y tras 63 días ininterrumpidos de sitio, Morelos y el ejército insurgente abandonaron el poblado. Los realistas fueron alertados por un espía de la salida insurgente, pero la noticia llegó tarde. No pudieron evitar el rompimiento del sitio. Morelos y sus tropas habían obtenido un gran triunfo moral sobre los realistas. Después del sitio, marchó hacia el centro del virreinato y tras meditarlo mucho con sus hombres, decidió marchar a Oaxaca en noviembre de 1812, ciudad que tomó con el apoyo de Miguel Fernández Félix y donde redactaría los que posteriormente serían conocidos como los Sentimientos de la Nación. En la mañana del 13 de diciembre de 1812, se realizó en Oaxaca la jura solemne de la Junta Nacional Gubernativa, la que fue reemplazada posteriormente por el Congreso de la Náhuatl, que fue inaugurado el 13 de septiembre en Chilpancingo, Guerrero. Y es ahí, al día siguiente, durante la apertura del mismo, que fue leído por primera vez el documento relativo a los sentimientos de la nación. Este pliego reunió en 23 puntos la esencia de la lucha por la independencia, estipuló la libertad de América Septentrional, la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en la que se reconoció a la religión católica como la única y oficial en los territorios americanos e instituyó la conmemoración del 16 de septiembre como fiesta nacional. Entre los puntos más importantes, es necesario destacar que José María Morelos, en los artículos 1, 5 y 14, expresó que América debía ser libre e independiente de España o de cualquier otra nación y de los gobiernos monárquicos, siendo sustituido por una soberanía que emanará del pueblo, de modo que para dictar una ley se tuviera que discutir en el Congreso y se decidiera por pluralidad de votos. Al día siguiente, se efectuó la sesión en la que debería elegirse generalísimo, y esta elección se llevó a cabo por el Congreso. Fueron propuestos Rayón, Lisiaga, Sixto Verduzco y Morelos, y por unanimidad resultó electo Morelos. Pero en vista de su renuencia a aceptar el cargo, los miembros del Congreso decidieron tomar un tiempo para deliberar. Los militares se opusieron, argumentando que Morelos había sido electo por aclamación popular y no se podía aceptar su renuncia, que fue la decisión final del Congreso. Finalmente, Morelos la tuvo que aceptar, y el Congreso le otorgó el título de Alteza Serenísima, que rechazó y decidió cambiar por el de Siervo de la Nación. Para conformar el Congreso, fueron electos diputados y el organismo procedió a declarar, ahora sí, el 6 de noviembre, la independencia de América Septentrional, con el decreto siguiente. Queda rota para siempre, jamás y disuelta, la dependencia del trono español. Sin embargo, en enero de 1814, Mariano Matamoros, quien era uno de los hombres de más confianza de Morelos, fue capturado y fusilado el 3 de febrero. En junio de ese mismo año, también Hermenegildo Galeana fue asesinado por un soldado realista en la Costa Grande. Morelos entonces diría que había perdido a sus 2 brazos, que ya no era nada. Así pasaron los meses, hasta que el 22 de octubre de ese año, el Congreso promulgó la llamada Constitución de Apatzingán, en la que Morelos colaboró con la corrección y redacción de los últimos artículos. Debido a la persecución del ejército realista, el Congreso redactó la Constitución entre las haciendas de Tiripitío y Santa Ifigenia, y los principales redactores fueron José Manuel Herrera, Andrés Quintana Roo, José Sotero Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Aldrete y José María Ponce de León, quienes incluyeron en el texto las garantías individuales, aunque los ciudadanos debían estar sujetos al gobierno. El mismo día se eligió al Supremo Gobierno, se celebró un festín y Morelos afirmó que era realmente el día más feliz de su vida. Sin embargo, ante el regreso de Fernando VII al poder español, tras la expulsión francesa de la península, los esfuerzos realistas por acabar con la insurgencia se incrementaron y los altos mandos del ejército comenzaron una persecución implacable contra los rebeldes.
Muchas tropas que combatieron contra las fuerzas de Napoleón llegaron a México a reforzar a las tropas realistas. Bajo el mando de militares como José Gabriel de Armijo, los realistas lograron reconquistar Oaxaca y Acapulco en julio de 1815. Calleja, quien ya era virrey de Nueva España, ordenó a las fuerzas realistas atacar al Congreso y al Tribunal de Justicia. Por ello, el organismo acordó trasladarse a Tehuacán, Puebla, el 29 de septiembre de 1815, custodiados por una caravana dirigida por Morelos y Nicolás Bravo. Hay que decir que con el paso del tiempo comenzarían a haber rencillas entre los miembros del Congreso, pero aquí sí que predominó la unidad que proporcionaba la idea de la independencia. El 5 de noviembre de 1815, en Texmascala, el comandante Manuel de la Concha dio alcance al lento convoy insurgente. Lentas carretas con exceso de equipaje y archivos dificultaban la marcha. De inmediato, el jefe realista dio entonces la orden de ataque. Morelos, al percatarse de la sorpresiva presencia de los realistas, dividió sus fuerzas en 3 grupos. El primero comandado por Nicolás Bravo, el segundo por el jefe Lobato y el último por él mismo. Poco duró la resistencia ante el fuerte embate de los soldados realistas. Al darse cuenta de la grave situación y de la derrota inminente, Morelos ordenó a Nicolás Bravo que siguiera adelante y protegiera a los integrantes del Congreso. Sabiendo que los realistas irían tras él y no tras el Congreso, Morelos se internó inútilmente en una cañada para intentar la huida con algunos leales soldados. Los militares realistas no perdieron tiempo alguno y no aflojaban el paso en la persecución. Finalmente, el jefe insurgente quedó rodeado y acorralado. El capitán Matías Carranco y el teniente José María Ramírez, por fin, habían consumado la ansiada captura de José María Morelos. Los realistas de sobra sabían de la importancia de la captura, no continuaron con la persecución de los diputados del Congreso y se dirigieron a Tenango. Al amanecer del 22 de noviembre de 1815, el carruaje que transportaba a Morelos hizo su entrada en la Ciudad de México. Por desgracia, es un hecho histórico que el jefe insurgente, ahora preso, se derrumbó buscando el perdón. Sufrió durante su reclusión varios momentos de flaqueza y debilidad, probablemente causado por la tortura psicológica de parte de sus captores, y ofreció, entre otras cosas, la jerarquía insurgente, escribir a otros jefes para conminarlos a la rendición, e incluso presentarse ante el rey para solicitar su real perdón. 2 juicios entonces le esperaban hacia finales del año de 1815, el civil, llevado a cabo el 23 de noviembre, y el religioso, el 26 de noviembre. Los tribunales oficiales, no obstante la empecinada defensa del insurgente, lo sentenciaron a muerte. Sería fusilado por la espalda y se le cortaría la cabeza y una mano para exhibirlas, una en una jaula de hierro en la Ciudad de México y la otra en la ciudad de Oaxaca. Los tribunales eclesiásticos, por su parte, decidieron llevar a cabo la degradación sacerdotal del cura, la confiscación de sus bienes y prohibir su ministerio. Al día siguiente, fue azotado de rodillas, degradado por el obispo de Oaxaca en un solemne acto y mutiladas las yemas de sus dedos. Al amanecer del día 22 de diciembre de 1815, Morelos fue subido a un carruaje y trasladado al antiguo palacio del consulado de la Ciudad de México, en el pueblo de San Cristóbal Ecatepec. El coronel Manuel de la Concha fue el jefe encargado de la ejecución. Al comenzar la tarde, el prisionero fue llevado a las afueras del edificio con el pequeño pelotón de fusilamiento. Sin embargo, en esos últimos momentos, el jefe insurgente recobró su valor y entereza. Resignado, con gran serenidad, rechazó inútilmente el vendaje que un soldado le ofrecía. Él mismo acabó vendándose los ojos con su propio pañuelo y comenzó su pesada marcha hacia el lugar exacto de la ejecución. Arrodillado y de espaldas a los soldados, Morelos escuchó la orden de disparo. 4 balas lo alcanzaron e hirieron. Su cuerpo cayó y murió a las 3:30 de ese día, 22 de diciembre de 1815. Posteriormente, Calleja ordenó que su cadáver no fuera mutilado en ninguna forma y que recibiera entierro eclesiástico al finalizar la ejecución. Así terminaría la segunda etapa de la Guerra de Independencia de Nueva España. Sin dudas, la muerte de Morelos sería un duro golpe para la insurgencia, que tendría que recurrir a la guerrilla para proseguir la lucha. Pero precisamente en eso se especializarían los siguientes jefes rebeldes, entre los cuales figurarían nombres como Vicente Guerrero y Miguel Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria.
Manteniéndose así, viva la ahora sí llama del ideal independentista. Y es así como terminamos este episodio de Hablemos de Historia y tercero de la serie El nacimiento de una nación, la historia de la lucha por la independencia. Espero que haya sido de su agrado y que hayas aprendido algo nuevo, que es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @hablemospodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia, y TikTok como la letra H de Historia Podcast, H de Historia Podcast, donde cada jueves subo un video de algo random. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia, y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México, 9 de la mañana de hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Y en fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Yo me despido no sin antes desearte un feliz 16 de septiembre y que la fuerza te acompañe siempre.